Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Buen día a todos, qué bueno es iniciar esta semana alabando a Dios, estudiando su palabra y sobre todo con la confianza de que Dios está con nosotros, con la confianza de que la bendición de Dios es con cada uno de nosotros. Qué gusto saludarles, hermanos, en verdad. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos aquí a esta su casa. Esperamos que más adelante, cuando ya pasen todas las medidas de contingencia, con todo gusto le esperamos aquí mi familia y yo para tomar un cafecito, para platicar y para conocernos más. Pero mientras tanto, de manera virtual, bienvenidos aquí a su casa. Y quiero compartir con ustedes el devocional que nos toca el día de hoy. Eh, Antes de iniciar este devocional, permítame saludar a todas las personas que están conectando, perdón, y también permítame saludar y felicitar a aquellas personas que debido a la pandemia, como a mí me sucedió, que debido a la pandemia no tuvimos la oportunidad de que nos celebraran nuestros cumpleaños en la iglesia, no nos cantaron el feliz cumpleaños ni nada, pero eso no significa que no nos acordamos de ustedes, hermanos. Entonces, aquellos que es su cumpleaños, del único que recuerdo que hoy es su cumpleaños es de Jair, de Gad. Entonces, te mando un abrazo, amigo, una felicitación. Yo sé que ustedes conocen o ubican perfectamente a Gad Jair, uno de los bateristas de Torre Fuerte. Te mando un abrazo, amigo, a ti y a tu familia. Lulú Rodríguez, buenos días. Irma Argüelles, Jacqueline Cortés, hola, buenos días a todos. Buenos días, gracias a Dios por estar conectados. Vicky Rugerio, buenos días. Marian Brit, hola, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarles a todos. Pues vamos a iniciar nuestro devocional. Perdón, no leí a Xochitl Maldonado, igualmente excelente semana para ti, Xochitl. Vamos a leer nuestro devocional. Les recuerdo que estamos estudiando Jeremías. El día de hoy nos toca leer Jeremías a partir del capítulo 46, la segunda parte. El día de ayer leímos los primeros versículos de Isaías 46, de los primeros 12 versículos. Ahorita vamos a leer los siguientes versículos a partir del versículo 13. Y voy a leerlo todo, pero después de leerlo lo voy a dividir en dos partes para que lo analicemos y para que lo estudiemos. ¿Va? Antes de empezar a leer, se me olvidó leer las personas que nos están saludando. A hermana Patti, hola hermana Patti, ¿cómo está? Feliz inicio de semana también para usted. A Marlene, hola amiguita, buenos días. Igual bendecido día para ti y para toda tu familia, Marlene, un abrazo. Obed, amigo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para los muchachos. Miriam Arellano, igualmente buenos días para usted y bendecida semana. Y hermana Patti Farías, qué gusto saludarle. Leo Patiño, María Teresa Reta, igualmente bendiciones para ustedes. Gracias a Dios que es una bendición para ustedes, María Teresa, también para todos nosotros es una bendición estar en contacto con ustedes. Doña Eufe, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, seguimos orando por usted y por su familia. Vamos a leer, Angélica Fabiola García, buenos días a todos. Vamos a leer a partir del versículo 13. Dice lo siguiente, estamos en Jeremías 46. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, hacer saber también en Menfis y en Tafnes, decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora, hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte, viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella,
como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas. No tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Muy bien, déjeme comentar dos cosas respecto de esta lectura que acabamos de hacer. La primera es un juicio acerca de Egipto, cómo Dios está trayendo juicio a Egipto debido a su pecado, debido a la soberbia que Egipto tenía. Y Dios utiliza a Babilonia, a un imperio, para castigar no solamente a su pueblo, no solamente a Israel, sino para castigar a las naciones extranjeras, a otras naciones. Los castiga. El fin de semana estudiábamos esto en los devocionales. Pero Dios está hablando aquí de manera específica acerca de Egipto, que yo te castigaré. La parte que a mí me gustaría, o con la que yo quiero quedarme de esta porción que leímos, en esta primera parte, o en esta primera reflexión, es en el versículo 25, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. El castigo de Dios vino sobre Egipto, pero de manera específica vino sobre sus dioses y sobre sus reyes, sobre el liderazgo, vino sobre las creencias, y dice que viene sobre el pueblo, sobre el faraón, sobre el rey, pero también sobre todos aquellos que en él confían. El juicio de Dios sobre Egipto es un claro ejemplo de que Dios gobierna sobre todos, incluso sobre aquellos que no eran su pueblo. Egipto no era el pueblo escogido de Dios. Podríamos decir que si Egipto no era el pueblo de Dios, Egipto no tenía la obligación de adorar a Dios. La adoración a Dios era una obligación del pueblo, no una obligación de Egipto, que era un pueblo politeísta, que era un pueblo idólatra. Ellos no tenían por qué adorar a Dios, pero aún así el juicio de parte de Dios viene sobre Egipto, que no era tierra de Dios, que no había sido llamada por Dios, que no era pueblo de Dios, pero el juicio de Dios vino sobre él. Hay muchas personas que piensan: sí, yo sé que Dios existe, pero yo no tengo ninguna relación con él. Allá Dios con sus asuntos y yo aquí con los míos. Y hay personas que piensan que el estar fuera de la relación con Dios, o el no tener una relación con Dios, significa que no tendrán juicio de parte de Dios. Y esto no es cierto. Egipto no era pueblo de Dios, pero fue juzgado por Dios. No importa si tú y yo creemos en Dios, no importa si las personas creen en Dios o no. Perdón, se me estaba cayendo. No importa si las personas creen en Dios o no. Lo importante es que toda la humanidad, que todo el universo van a ser juzgados por Dios. Todos, dice la palabra en Filipenses, que toda rodilla se doblará. No está hablando solamente de aquellos que creen en Dios. No está hablando solamente de aquellos que vinieron a ser parte del pueblo de Dios. Dice que toda rodilla confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No importa si crees en Él o no, todos se doblarán delante de Él. Y esto es una promesa hermosa
que nosotros debemos entender de parte de Dios. Todos al final seremos doblegados delante del nombre de nuestro Dios. Absolutamente todos. Y la segunda parte que me interesa, que quiero compartir con usted de esta lectura que hicimos, es la parte final, el versículo final que leí, que habla ya precisamente acerca de Israel. Toda la primera parte habla acerca de Egipto, pero en el versículo 28, en el versículo final que leí, dice: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Qué hermosa promesa. Mientras Dios está trayendo juicio a Egipto, Dios le dice a Jacob: no temas, yo estoy contigo. No te preocupes, yo estoy contigo. Pero fíjese más adelante que dice: porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Traeré juicio a aquellos que te están cautivando. Pero qué interesante lo que sigue. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¡Wow! ¡Wow! Dice Dios: no te preocupes, yo estoy contigo, pero debes entender algo: te castigaré. Te castigaré. Y la segunda parte que dice: de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¡Qué palabra tan fuerte! Dios diciéndole a Jacob, Dios diciéndole a su pueblo: pueblo mío, no te preocupes, yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo, pero debes entender algo: te voy a castigar y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Cuando nosotros leemos esto, ¡ay, jole! Hasta nos impacta, ¿no? Uy, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y te voy a decir algo: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, significa que está vigente. Las mismas palabras de Dios siguen vigentes el día de hoy. El día de hoy, la palabra de Dios sigue siendo: te castigaré. De ninguna manera te dejaré sin juicio, sin justicia. Mi justicia no puede ser nulificada, no puede ser pasada por alto. Eso es algo real en los tiempos de Jeremías y eso es algo real el día de hoy, 12 de octubre del 2020. La justicia de Dios sigue siendo vigente. Por lo tanto, Dios nos dice a cada uno de nosotros: te castigaré. Te pido, hermano, que pienses en algo en lo que has fallado últimamente. Lo que tú quieras, lo que tú seas. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Te castigaré. De ninguna manera puedo dejar sin justicia lo que has hecho. Esa es la respuesta de Dios. Pero, sin duda, Dios nos ayuda y nos bendice. ¿De qué manera? A través de Jesucristo. Dice el libro de Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios dijo: te castigaré. De ninguna manera puedo alejar mi justicia. De ninguna manera puedo dejar sin castigo tu pecado. Y es cierto, aún el día de hoy, los pecados que yo he cometido no se pueden quedar sin castigo, no pueden quedar libres de la justicia. ¿Y sabes en dónde está mi castigo y en dónde está la justicia? En Jesucristo. Jesús pagó por mis pecados. No solamente por los pecados que había cometido antes de conocerle, antes de entregarle mi vida, sino por aquellos pecados que aún no había cometido. Wow, eso es una expiación perfecta del Cordero de Dios. Tú y yo hemos sido perdonados, pero eso no significa, y esto lo he dicho varias veces en varias predicaciones, y yo sé que voy a escucharme como disco rayado, pero esto no significa que el perdón no implica que hay una consecuencia de mi pecado y el castigo hacia mí. Lo que implica es que ese castigo fue sobre Jesucristo. El amor de Dios
no nulifica su justicia. Esto lo he compartido varias veces y es algo que he aprendido en mi vida y es algo que he vivido. El amor de Dios no nulifica su justicia. Dios me ama y Dios me dice, Edgar, yo te amo, pero y cometiste un error, cometiste un pecado y no puedo dejar ese pecado sin justicia, no puedo dejar ese pecado sin castigo. Voy a aplicar justicia y te voy a dar el castigo que mereces. Y entonces Jesucristo levanta la mano y dice, no, yo voy a pagar el pecado, yo voy a pagar el castigo, porque dice Isaías 53, que el castigo de mis pecados fue sobre él, el precio de nuestra paz fue sobre él, el precio que cuesta que yo viva en paz y que no tenga ese castigo es sobre Jesucristo. Jesucristo con su sangre me ha perdonado y me ha liberado del castigo. No significa que el castigo fue quitado, sino que el castigo no fue colocado sobre mí, sino fue colocado sobre Jesucristo. Y ahora yo puedo vivir en victoria porque Él me ha perdonado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Pero ¿sabes? Lo más hermoso de esto no solamente es que he sido perdonado a través de Jesucristo, sino lo más hermoso es que dice Romanos que no hay ninguna condenación para mí. Jesucristo me ha perdonado y me ama, pero Jesucristo no es de los que va a llegar y me va a decir, Edgar, acuérdate que te perdoné, ¿eh? Acuérdate lo que he hecho por ti. Jesucristo me ama de una manera tan perfecta que no hay condenación para mí. Hermano, no hay condenación para ti. No hay condenación para mí, siempre y cuando Jesucristo haya cubierto mi pecado, lo haya limpiado y me haya otorgado su perdón. Cuando hemos vivido ese proceso, entonces con toda certeza podemos decir que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dios es un Dios justo y Dios no deja pecado sin justicia, pero Jesucristo ha pagado el precio de mi paz. ¡Wow! Vamos a orar, hermanos. Yo le pido que oremos pensando principalmente en estas dos cosas. Número uno, que Dios te ha perdonado en Jesucristo. Y número dos, que el perdón implica no hay condenación. No te sientas condenado o condenada por cualquier cosa que hayas hecho, porque el perdón de Jesucristo es tan perfecto que ha quitado la condenación. Dios nos perdona cuando sinceramente y cuando de todo corazón nos arrepentimos y pedimos perdón delante del Padre y delante de Dios. Su perdón perfecto que incluye no condenación viene a nosotros. Dios, gracias porque tú eres bueno y tú eres perfecto. Tu perdón es perfecto. Tu sacrificio, Jesucristo, fue tan perfecto que nos ha alcanzado a nosotros. Y fue tan perfecto y tan sublime que también trae libertad de la condenación. No solamente nos liberas del pecado, sino nos liberas de la condenación. Dios, tú sabes que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido errores y que tenemos como consecuencia un castigo. Pero gracias, Jesucristo, porque en ti hemos recibido el precio de nuestra paz. Tú has pagado ese precio, Señor, y nosotros de todo corazón te confesamos nuestro pecado. Sabes que hemos fallado y nos arrepentimos, Señor, entregamos nuestro corazón a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú nos perdones, para que tú, Jesucristo, con tu sangre cubras nuestros pecados y nos perdones, Señor. Tú eres nuestro abogado perfecto y tú nos ayudas a ser perdonados y a ser cubiertos con la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Perdona mis pecados, Señor, y trae la
paz que es consecuencia de lo que tú pagaste en la cruz. Tú pagaste mi pecado para que yo recibiera paz. Y esa paz significa que no solamente no tengo castigo, sino que no tengo condenación. Soy libre de toda condenación por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo, tú conoces mi corazón y tú sabes la sinceridad que hay en él. Y tú traes paz y libertad de toda condenación. En el nombre de Jesucristo yo puedo tener una comunión perfecta contigo por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Qué hermosa es la paz de Dios. Qué hermosa es la obra que Dios hizo por cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. En verdad es un gusto saludarles a todos ustedes. Muchas gracias. Déjenme saludar a las personas que no había tenido oportunidad de saludarles. A Marlene ya habíamos saludado, Angélica, María Teresa, buenos días, gusto en saludarle, Verónica, cariño, José Acosta, Teresa Mora, Raquel Vargas, Pati Esquivel, Alex Sánchez, bendecido día, hola, ¿cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte, Laura Espinosa, Salvador Torija, ¿cómo está? Gusto en saludarle, Marta Gómez, Reina Mizuki, igualmente buenos días, Jorge Fuentes, ¿cómo estás? Vilma Andrade, Rosy Goitia, buenos días. Rosa Larga, ¿cómo está? Buenos días, gusto en saludarle. Alejandro Villa, amén, Dios es fiel. Maripaz, gracias a Dios, gusto en saludarle. Jacqueline, gracias Dios, Jesús mío, amén. Marlene, gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Así es, gracias a Dios por la misericordia de Dios. En verdad es tan profunda que no lo podemos comprender. María Teresa Reta, Rosy Goita, Lulú, gracias a Dios por su palabra y por su bendición. Hermanos, que Dios les bendiga. Les recuerdo, este próximo domingo ya regresamos a nuestros cultos presenciales. Gracias a Dios ya está cubierto los lugares. No estamos vendiendo los boletos, pero es una forma de controlar que nos pide el gobierno y nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, regresamos este domingo. Si usted ya tiene su boleto, le esperamos, llegue con unos minutos de anticipación, 10 minutos por lo menos de anticipación, para que pueda entrar sin ningún problema. Si usted no tiene su boleto, no se preocupe, espere a que los próximos domingos estaremos abriendo más servicios para que usted pueda incluirse, para que usted pueda entrar en esos servicios. Recuerde, desgraciadamente, por protocolos del gobierno, no pueden asistir menores de 12 años, no pueden asistir mayores de 65. Yo sé que los hermanos mayores de 65 tienen un corazón como de 20, pero la autoridad no nos mide por corazón, nos mide por edad. Entonces, que Dios les bendiga, les esperamos este domingo. Gracias a Dios que regresamos. Así es, Everardo, Salvador Torija, que Dios le bendiga. Un abrazo y una bendición a todos. Es un gusto saludarles. Bendiciones para cada uno de ustedes.